entremos al plano nacional. Hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestra sufrida nación. Y una de ellas es que de manera sorpresiva los Reyes Magos nos trajeron la noticia de un aumento de la tarifa eléctrica de los panameños. Esto se hizo a través de lo que es la Autoridad de los Servicios Públicos. Se maneja de una forma muy sigilosa, muy silenciosa, y de repente, pues, nos encontramos a la hora de desayunar en la mañana. Bueno, señores, tienen un aumento en la luz, como se dice aquí en Panamá, coloquialmente. Eh, Esto dice que es producto de la reducción de lo que se denomina en la generación hídrica, o sea, la generación por agua. Lo que ocurre que en Panamá, lo que se conoce como la matriz energética está conformada por un 44% de energía hídrica, un 11% de energía eólica y 9% lo que es la energía solar, y dependemos un 36% de la térmica. El problema aquí es el niño este que ha tocado nuestras puertas nuevamente, y ese es el responsable de acuerdo a lo que dicen las autoridades. La noticia aquí es que dice que el 74% de los clientes de las empresas de Met y Edeshi no van a sufrir ningún tipo de variación en la tarifa en los próximos 6 meses, es lo que se ha dicho por parte de las autoridades. La otra noticia que hay que ver en esto, y que no quiero soslayar, no quiero dejar por fuera, es que estas empresas Edemet, Edeshi, no han sido impactadas por la variación de los precios porque cuentan con un 98% de sus tarifas de energía contratadas, teniendo una mayor estabilidad en cuanto a sus tarifas. Recordemos que tanto Edemet como Edeshi, Edemet Edeshi, perdón, fueron multadas con $6 millones. ¿Saben por qué? Por deficiencias en la prestación del servicio. Esto, de acuerdo a la ACEP, se va a ver visto reflejada en la factura de los clientes. No sé, Eduardo, Camila, ¿qué les parece esta nota y lo que se está anunciando? Bueno, a mí lo que me sorprende, bueno, no me sorprende, pero me parece que no está bien, es que esperaran, o sea, si en teoría estos aumentos entraron a regir el 2 de enero, ¿por qué esperaron hasta la segunda semana, bueno, ya tercera semana de enero para explicarle a la población qué es lo que estaba pasando y que esto se iba a dar? O sea, ellos esperaron a que la gente se diera cuenta y entonces salieron a dar una explicación. Esta conferencia de prensa se debió haber dado en diciembre, por lo menos, previamente, y no como una reacción a una crítica ciudadana. Yo recuerdo que en la norma hay un tema de consulta ciudadana antes de los aumentos. Es decir, la tarifa se revisa cada 6 meses. Incluso recuerdo que la Defensoría del Pueblo, en época de Paquito Tejada, había un departamento o una dirección que veía el tema de servicios públicos. Mónica Guillén Cedeño era la que estaba allí. Y demandó ante la Corte Suprema de Justicia varios de esos aumentos, con el problema de que la tarifa se revisa cada 6 meses. Entonces, muchas veces la demanda se hacía y el fallo de la corte venía ya mucho después de que, como cambia cada 6 meses y el fallo salía un año después, muchas veces ya era sobre temas que se habían dado, pero casi siempre el argumento era que no se había hecho esta consulta ciudadana. También debo decir que el tema de la facturación de electricidad cambió, y en una parte en la que tenía que darse hasta algunas pequeñas rebajas en algunos consumidores, porque ahora en Panamá hay tres tarifas de electricidad residencial, lo que se llama baja tensión, BTS, para los que pueden ver y revisar su recibo. En Panamá se paga por kilowatt un precio hasta los 300 kilowatts. De 301 a 750 se paga otro precio por kilowatt, y de 751 hacia arriba se paga otro precio por kilowatt. ¿Qué ocurre? Al que consumía 800 kilowatts, le cobraban los 800 kilowatts a ese precio. El cambio, que empezó creo que en noviembre, significaba que los primeros 300 te los iban a cobrar
al precio de 300, de 301 a 750 al otro precio y de 751 para arriba a otro precio. Es decir, iba a estar pagando tres precios diferentes por kilowatt. Pero eso Eso representaba una rebaja. eso representaba una rebaja. Sí, La claro. ASEP lo explicó muy poco. Las compañías de electricidad, los distribuidores, tanto Naturgy como ENSA, trataron de explicarlo, pero eso, como te digo, eso fue en diciembre y ahora se juntó con el aumento, entonces el beneficio que iban a tener de ese cambio, creo que muy poca gente lo va a ver. Y en el caso de Nemet y Edechi, que al final es Naturgy, recordemos que en Panamá cuando se privatizó el IRRE, la distribución se dividió en tres y Naturgy se quedó con dos de esas tres divisiones, Edemet y Edechi. ENSA se quedó con Panamá Noreste. Resulta que por la multa es que no les va a aumentar. Esos 6 millones que explicaba Guillermo Antonio hace un rato que se les puso por deficiencias en la prestación del servicio, se le tienen que devolver al consumidor y como se les va a devolver, entonces eso va a compensar el aumento, pero no significa que no haya aumento para ese grupo que recibe el servicio eléctrico de parte de esas distribuidoras. Ok, a ver, vamos a poner las fichas en el tablero, ¿no? En este país es muy común, y esto es una vergüenza, porque los servicios públicos nuestros son muy cuestionados por su ineficiencia. Lamentablemente, el agua, cuando el agua se va, se queda en la ciudadanía sin fluido eléctrico, una cosa terrible, o sea, que es dos por uno, es como una bonificación que recibimos nosotros en ese sentido. Por otra parte, el Estado nos tiene en una situación de indefensión, no tenemos cómo defendernos. La prueba está en la cantidad de miles de panameños que presentan quejas ante las empresas eléctricas porque producto del servicio deficiente, pero sobre todo porque aquí en Panamá ya lo vemos como algo normal, las fluctuaciones de voltaje que dañan desde refrigeradoras, aires acondicionados, cualquier tipo de equipo electrónico se ve afectado por estas variaciones de voltaje que no se han podido en Panamá subsanar. Entonces, un ciudadano que tiene todo el derecho a reclamar porque le dañaron algo que le costó dinero, ¿ok? Una refrigeradora no es cualquier cosa, un aparato de aire tampoco es algo barato, por poner nada más estos dos elementos, que hay otros muchísimos más. Entonces la gente entiende que no tiene la fórmula para reclamar por ese daño causado, no por culpa de ellos, sino por el prestatario del servicio. Entonces, tengo la impresión de que el gobierno nacional, bueno, ya está en la etapa crepuscular esta administración, quien llegue al poder en el año 2024, en mayo, tendrá que enfrentar esto con mucha seriedad, porque realmente la ciudadanía no se merece este tipo de castigo, ¿ok? Nosotros en la industria de la radiodifusión sufrimos también y muchísimo estas fluctuaciones de voltaje, pero no quiero hablar de los problemas nuestros. Prefiero mejor hablar de la fórmula esta que la ciudadanía ve estupefacta, que estamos en el año 2024, pleno siglo XXI, y todavía persiste la República de Panamá, un país que se jacta de que somos ricos, que tenemos tal más cual. Bueno, tenemos deficiencias en la prestación del servicio eléctrico. Esta situación, si aquí hubiera funcionarios comprometidos con el servicio que se merecen las personas que les pagan el salario, que somos nosotros, los que pagamos impuestos, si hubiera conciencia de eso, no únicamente por parte de los funcionarios, no, por parte de la ciudadanía, de exigir el derecho que tienen a reclamar cuando son afectados por negligencia. Puede ser también actos a veces que ocurren inesperados, no quiero ser injusto, pero el problema aquí es que, repito, no se ve una respuesta clara, contundente a esta situación que se presenta con muchísima frecuencia. Es más, la gente ni siquiera se atreve algunas veces, me lo han dicho, yo he sido testigo, ni siquiera a protestar, ni a llevar, ni a elevar una nota
ante las empresas estas porque dicen no va a pasar nada. Entonces, como se dice aquí coloquialmente, nos conguean, pues lamentablemente es así. Entonces yo pongo en ese sentido el reto en las manos de quienes nos van a gobernar en un futuro, porque yo dudo, si bien es cierto que le impusieron una multa de $6 millones, hombre, para el negociado grande que hay aquí con el tema de la prestación del servicio de electricidad, eso es como quitarle los vellos de la nariz al león, eso, quitarle de repente los bigotes. Y realmente eso que se dice de que estos 6 millones van a bajar la tarifa durante 6 meses a algunos usuarios, habría que ver de qué estamos hablando. No, y es que no los pagan, es decir, no va a salir de su bolsillo, es una especie de descuento directo de lo que les tocaría cobrar, o sea, van a dejar de cobrar esos 6 millones en la multa. Yo debo decirlo, el doctor Ernesto Pérez Valladares, en cuya administración se dieron las privatizaciones y que es oyente de este programa, en algún momento se le ha cuestionado y él ha cuestionado la parte del regulador. Recordemos que cuando esto cambió se creó el ente regulador de los servicios públicos, eran 3 comisionados. Y después la ley se cambió para autoridad de los servicios públicos, donde ahora es uno solo, el rector, digamos, de esa institución. Porque sí, a Pérez Valladares se le ha cuestionado, se privatizó la luz, en este caso en Panamá se hizo un tema de 50 y 50, bueno, 49, 49 y 2%, y que si el servicio mejoró, se logró, sí, que en ese momento se hicieran las inversiones que se necesitaban para que el sistema no colapsara, pero muchos creen que el regulador es el que ha fallado en exigir, más la sociedad con el Estado. ¿Cuánto pesa ese 49% del Estado que es dueño para como propietario de la empresa? Porque el Estado es Socio, dueño del somos 40, socios, socio, exacto, un somos socios. socio importante. ¿Qué tanto influye a la hora de las decisiones y que hay que tomar? Es probable también, y tengo que decirlo, que cuando la empresa dice hay que hacer una inversión de varios millones para resolver esto, a veces el socio Estado dice, no invertamos eso, mejor dame ganancia porque yo necesito más plata para funcionamiento y no quiero gastarme esa plata en inversión. Esa parte también hay que decirlo de esa responsabilidad del Estado como socio y como regulador. O sea, Panamá tiene más de la mitad en el asunto, porque sí, como socio tenemos la mitad, el 49%, pero también somos el regulador. Entonces, ¿qué está pasando allí? Que no hacemos valer nuestras acciones y nuestra autoridad. Nosotros también tenemos que saber de dónde viene la energía. Panamá ha hecho una cosa genial. Nosotros toda la energía de Panamá casi en un alto porcentaje es energía propia, producida por las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas de Panamá. Sobre el 44%. El agua, Rubén, el agua es el insumo que representa el 44% del servicio que nosotros recibimos, para que sepa. Casi la mitad. Sí, casi la mitad. Pero además tenemos energías eólicas, que son los abanicos esos que los vemos cuando estamos viajando hacia En Peronomé. Penonomé. Entonces, en eso nosotros hemos hecho un gran aporte al país. Si no fuera por eso, la energía sería mucho más cara en Panamá. Okay, vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, lo que siempre nosotros intentamos crear conciencia acerca de los problemas que nos atañen, pero sobre todo los que nos golpean el órgano más débil del cuerpo, el más sensitivo, que es el bolsillo. ¿Ok? Y en este caso, el aumento de la luz o del consumo del fluido eléctrico en un país donde lo que sobra es agua y donde se han creado negocios paralelos, donde aquí se han maltratado varias fuentes hídricas, ríos de Chiriquí, donde alegremente se fueron creando una serie de situaciones irregulares ante la complacencia de muchos funcionarios. Hombre, el agua que es el petróleo del futuro nos sobra, mentira, no nos sobra, tenemos muchísima.
y es un hecho conocido por parte de los expertos en la materia que en Panamá no se administra adecuadamente este valioso líquido que además, lamentablemente, se despilfarra con muchísima frecuencia. Amigos, la COVID-19 es, es un asesino silencioso. Dejó a su paso muchísimas muertes, millones de personas, de víctimas de la COVID-19 que perdieron la vida en este caso. Nosotros, es un tema ineludiblemente importante para un programa de esta naturaleza, conocer qué está ocurriendo con la COVID en Panamá, porque ya vemos que en las primeras semanas del año se habla de unos 22 muertos, víctimas de la COVID-19, y para ello tenemos nosotros primero el gusto y nos distingue con su participación esta mañana el doctor Alfredo Moltó. Él es el director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Doctor Moltó, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, don Nito. Buenos días a todos sus radio Buen día, escuchas. doctor. Gracias, doctor. Mire, la COVID ya tocó la puerta, la pateó y entró. ¿Qué vamos a hacer con este asesino silencioso, doctor? Bueno, gracias por la oportunidad de poder a través de este escuchado programa poder llegar a los oyentes y actualizarle la información. Primero, que ya algunos medios de comunicación, algunos comunicadores sociales y gran parte de la población habla de que la pandemia se acabó. La pandemia no la podemos nosotros acabar por decreto o por resolución en el país. Este es un evento de corte o de ámbito mundial que fue declarado así por la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud en su momento tomará la decisión de decidir si ya dejó de ser pandemia para convertirse en endemia. Eso es lo primero. Lo segundo es que, contrario a algunas personas que por allí reniegan de la ciencia y que han salido nuevamente a la palestra a decir que esto de la pandemia fue un invento, de que el SARS-CoV-2 es un invento, que nunca existió ninguna infección o enfermedad que se llamara COVID-19 y que por lo tanto no se vacunen, no hagan nada, anden tomando ivermectina, dióxido de cloro y otras medicinas que han probado que no son efectivas para el control de este tipo de sintomatología. Entonces, el SARS-CoV-2 es una realidad, es el que produce el COVID-19 y por lo tanto persiste a nivel de la población y se mueve con la población. ¿Qué es lo que ha pasado en el mes de diciembre y en los primeros días de enero, don Nito? Es que hay una gran movilidad social, una gran cantidad de personas van de la capital al interior y viceversa a celebrar toda una serie de eventos, comenzando desde noviembre las fiestas patrias, que fueron un tanto atípicas este año, pero la gente se movilizó. Después pasamos en diciembre el Día de la Madre, pasamos la Navidad, el Año Nuevo, vino la fiesta el desfile de las mil polleras, y la movilidad social se ha estado dando de una manera importante. Entonces, si hay personas que están infectadas aquí en Panamá y se movilizan para el interior, pues de repente no está circulando el virus, vuelve y se prende la mecha y vuelve a aumentar el número de casos. Doctor, para aquellos incrédulos, con su permiso, vayan a los Camposantos, ¿no? Ahí hay miles de panameños enterrados que fueron víctimas de la COVID. Los invito a que vayan. Aquí le llaman cementerio, ¿no? Hablen con los sepultureros. Hablen con los Fíjese, sepultureros. don Nito, que Panamá ha sido reconocido a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, la OPS y otros países por la estrategia que decíamos que era demasiado severa en un principio
en donde hubo mucha restricción de movilidad, muchas actividades que estuvieron cerradas, se afectó la economía, pero con la incorporación del programa de vacunación y las coberturas de arriba de 90% que alcanzamos, nosotros logramos controlar todas esas olas famosas que se fueron sucediendo con las diferentes variantes. Y lo que tenemos ahora mismo es que desde diciembre del año 2021, ya hace 2 años, la variante predominante es la variante Omicron, pero que ha tenido la capacidad de hacer algunas modificaciones pequeñas que le han permitido hacer subvariantes y en cierta medida ir evadiendo, o como uno diría en buen panameño, chifiando la inmunidad que habíamos estado adquiriendo con las vacunas. Primero la original, posteriormente la combinada, y al punto de que los laboratorios en estos momentos están produciendo diríamos, una modificación a la vacuna original que se llama la vacuna reforzada. Debe estar llegando en estos días. Eh, Recordemos que también que el esquema de vacunación en Panamá son 2 dosis y un refuerzo, pero que el comportamiento de estas infecciones respiratorias hace con que ya se esté pensando en la necesidad de que anualmente tengamos un refuerzo para poder reactivar las capacidades del sistema inmunológico y así poder protegernos, seguir protegiéndonos contra esas subvariantes o variantes que puedan ir apareciendo. Así que estemos atentos que pronto se dará la información de cuándo llegan estas vacunas. Eso va a Eh, ser, doctor, vamos a quedar cada año, así como las de influenza, con el tema del COVID. Por ejemplo, yo tengo 2 vacunas de Moderna, una de Pfizer, que era cuando le llamaban lo de la tercera dosis, y me dio COVID. O sea que en teoría ya debo tener la inmunidad, tanto la de las vacunas como la que debió producir el cuerpo después de que me dio la enfermedad. casi que está en empate conmigo. A mí me dio la Sí. enfermedad y llevo 4 dosis, ¿no? Ok. Las dos originales y 2 más. Y cuando O sea, venga la la próxima, vacuna, doctor, la vacuna, pregunto cuando no sé, yo pregunto. La Sí. vacuna, por supuesto que no te va, no es que no te va a dar COVID, sino que te da más suave. Es para hablar en términos coloquiales. Sí. ¿Es es así? correcto. Como le decía aquí al amigo, yo le voy ganando por una nariz, ¿verdad? Así que apenas llegue la próxima me la voy a poner también. Eh, Claro. Definitivamente que la vacuna lo que da es una capacidad al organismo de resistir la severidad que pueda dar la enfermedad. Entre mejor protegido estemos, entre más dosis y con las nuevas vacunas reforzadas, tenemos una capacidad de que si nos da, no nos da con síntomas o con síntomas muy leves, que inclusive eso ha hecho con que mucha gente que posiblemente ha tenido COVID dice, no, eso es un resfriado, porque me dio suave, con un poquito de secreción nasal, un poquito de dolor de garganta, no me dio fiebre, pero cuando uno insiste en que se vayan a hacer el hisopado, salen positivos. Entonces, si no tenemos esa, diríamos, esa percepción de que no es lo que yo creo como antes, ¿verdad? Ujú. Sino que es la determinación del hisopado la que nos dice si es COVID o no es COVID, no podemos saber si es un resfriado, una gripe o es COVID. Hay una cosa que es importante, los laboratorios en estos momentos, los que producen vacunas, están trabajando en producir o fabricar una vacuna que tenga tanto la vacuna contra la influenza como la vacuna contra el COVID. Eso sería de gran provecho, de gran ayuda en los programas de vacunación, porque así con una sola vacuna estaríamos cubriendo 2 enfermedades. Estamos atentos al desarrollo de estas investigaciones y Panamá siempre ha sido pionera de incorporación en su programa de vacunas, vacunas que protegen contra enfermedades. Nosotros tenemos actualmente con la vacuna del COVID cerca de 24 vacunas en el programa eh, ampliado de inmunizaciones que nos protegen contra 34 enfermedades. Es posiblemente el programa ampliado de vacunación de los mejores del mundo.
y eso porque aquí le hemos dado prioridad a la prevención de las enfermedades a través de el programa de vacunación. Doctor, Ahora es sí, nuestra intención. doctor, si hay un grado de medir el grado de mortalidad que tiene la enfermedad en Panamá comparada con otros países. ¿Qué nos Sí, pudiera hablar ustedes? sí, ese es un indicador que nos dice que de las personas contagiadas, cuántas mueren. Eh, Hemos ido cerrando la brecha. Siempre Panamá estuvo muy por debajo de lo que fue el porcentaje de positividad, perdón, de letalidad a Mm. nivel mundial. Ya tenemos como 2 décimas por debajo de lo que es el promedio mundial. Pero es que la gente se ha dejado de hacer las pruebas. O sea, entonces hay un subregistro ya de la cantidad real de personas que están infectadas por COVID. Entonces, los que se apuntan en la lista son los graves, los que van a los hospitales, ¿verdad? Los que van a unidades de cuidados intensivos. Y entonces, esas personas tienen un poco más de diríamos, de chance de fallecer por la enfermedad grave. Eh, Otra cosa importante, cuando digo la enfermedad grave, hay algunos grupos que son grupos que llamamos de mayor riesgo. ¿Quiénes son? Todos los que están aquí en, en la conversación, estamos en ese grupo de 60 años y más, que aunque estemos vacunados, nuestro sistema inmunológico ya no es lo suficientemente eficiente para producir protección. Los menores de 5 años, otro grupo que su sistema inmunitario todavía no está lo suficientemente desarrollado y tienen una mayor posibilidad de complicarse. Todos los que tengan enfermedades crónicas, independientes de la edad, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades del sistema eh, 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 Inmunológico. inmunológico, su sistema está debilitado y aunque puedan estar vacunados, se pueden contagiar y la enfermedad le da más grave. Igualmente, las embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, porque el sistema inmunológico de las embarazadas pues, está un poco debilitado por esa competencia que hay de la creación de un nuevo ser dentro del vientre de la mujer. Y Doctor todo Molto, lo que el no puede, personal. doctor, lo que no podemos es tropezarnos con la misma piedra de una forma inconsciente. Tengo un corte comercial, doctor Molto. Si me permite, me gustaría que nos regale unos minutos más, por favor, porque ¿Cómo hay. no? ¿Cómo no? ¿Cómo Sí, no, ok, don viene Milton? más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, nos complace, como dije, tener hoy la participación del doctor Alfredo Moltó. Él es director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. El doctor Moltó, para los que nos están escuchando a través de Facebook Live, que nos están viendo, él comentaba que él estuvo 40 días hospitalizado por la COVID, o sea, una cuestión Con realmente cuidados intensivos. con 40 en cuidado. UCI, 40 en UCI. más los otros días de ñapa, por así decirlo. Bueno, así que usted es un testigo mucho más que calificado, doctor. Camila, usted iba a hacer una pregunta. Sí, creo que hay algo de confusión entre la población porque hay gente que se sentía enferma, que estaba enferma en diciembre y se fue a hacer pruebas. ¿Cuántos virus respiratorios ha detectado el MINSA actualmente y cuáles de esos tienen vacuna disponible y cuál no? Sí, gracias por la Porque no pregunta. todo es COVID. Creo que es muy pertinente. Nosotros desde hace muchos años, a través del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, llevamos lo que se llama una vigilancia epidemiológica laboratorial de cuáles son los virus que están circulando en los diferentes meses del año. Y en este año, ¿qué pasó? Hubo una cantidad de virus que estuvieron circulando y que daban enfermedades con sintomatología respiratoria. Los adenovirus, los rinovirus, los picovirus, los eh, metaneumovirus, el virus sincitial respiratorio, el SARS-CoV-2, para decir el cóctel de virus que estaban circulando.
y dentro de ellos también el virus de la influenza, que tiene dos tipos, la influenza A y la influenza B, y circularon dentro de la influenza A, el virus de la influenza A H1N1, el A H3N2, y dentro del tipo B, dos de los principales eh, eh, tipos o subtipos, que es la llama gata y Sydney. Así que en un momento dado, cuando alguien tiene una sintomatología respiratoria que puede o no cursar con fiebre, puede o no cursar con dolor de garganta, tos, expectoración, hay usualmente un virus detrás de este tipo de infección. Entonces, eh, Panamá desde ya hace muchos años viene vacunando anualmente contra la influenza. Al principio solamente era un tipo de A y un tipo de B, y después se han incorporado los dos tipos A y los dos tipos B. También tenemos la vacuna contra el COVID-19, que pues se introdujo en el año 2021, y también contra el neumococo. Así que todas estas son de las 30, de las 24 eh, vacunas que tenemos en el programa ampliado de inmunizaciones. Esas son vacunas que van a proteger a la población en diferentes grupos de edad contra estas infecciones respiratorias. Doctor Molto, a ver, lo que hay que evitar es un brote. Vamos a partir de ahí, ¿ok? Tomar las medidas necesarias, etcétera. La pregunta que yo hago es si en este momento, además de fortalecer la estrategia, que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque ya está viéndose un repunte conforme a los resultados que se están dando. El tema aquí radica en saber y conocer si hay realmente una estrategia de atención primaria de salud en cuanto a COVID-19, doctor Moltón. Y Donito, usted hace un rato usó una frase por allí muy popular que dice que nadie debería tropezar con la misma piedra dos veces. Sí, Y el refrán popular dice que el hombre es el único animal que tropieza con la piedra dos veces. Los demás animales, bípedo, oiga, doctor, animal bípedo y cuadrúpedo. sí. Eh, Entonces, fíjese, yo pienso que es importante recordarle cómo hemos estado evolucionando en las últimas semanas del mes de diciembre, y en las primeras semanas del mes de enero. Nosotros antes de diciembre teníamos un promedio de 100 a 106 casos reportados en el país de COVID-19. Había semanas en que había un deceso, había semanas en que no había ningún deceso. Tuvimos como 8 semanas que no teníamos a nadie en unidad de cuidados intensivos, pero a partir del mes de diciembre ya comenzaron a incrementarse el número de casos reportados. Subimos a 200 y pico, a 466. En la última semana de diciembre tuvimos 2.400, 2.334 casos. Ya en la primera semana de enero tuvimos 2.600, y ahora bajamos un poquito en la segunda semana a 1.843. doctor, me gustan mucho los números porque lo que no se mide no existe. Esa es una frase muy conocida. Pero vemos que en las dos primeras semanas de este año se registran 22 muertos por la COVID-19 Sí, en eso las dos sí primeras ha semanas. habido Y, permiso, diferencia. doctor, pero son 7 más comparativamente hablando que en el año 2023. Estamos claros, ¿no? Sí, o sea, en esta segunda semana hay 14 defunciones, actualizamos una a 15, y que en relación a la primera semana, que fueron 9, 7 fueron de la semana primera y 2 de la semana última del 2023. O sea que sí hemos doblado la cantidad de muertos en las dos últimas semanas. Y ojo, eh, una parte de estos defunciones tenían las 3 dosis, pero eran personas todas muy mayores y con, como decía el amigo Lin Yuen, con prácticamente todos los números de la lotería comprados.
hipertensos, diabéticos, obesos, personas con cáncer, que su sistema inmunológico no resistió una nueva infección. Entonces eso es importante que lo tengamos muy, muy en cuenta. Doctor Alfredo Moltó, director de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, un hombre que es sobreviviente de la COVID-19, como dijo Eduardo Niñuen, estuvo 40 días en la unidad de cuidados intensivos. Usted es una persona que tiene toda la autoridad, además de ser un profesional de la medicina, en advertirnos de los riesgos que conlleva el mal manejo, porque la gente dice, no, es un resfriadito, no, es un pequeño resfriado, y resulta ser que si no se hacen el hisopado, no saben si era COVID-19. Sí, don Nito, y una cosa importante, importantísimo, es que hay veces se nos olvida muy rápidamente las experiencias que vivimos en los dos últimos años de pandemia. El uso de la mascarilla es sumamente importante cuando tenemos algún cuadro respiratorio para no contagiar a otras personas. ¿Y quiénes son las primeras que podemos contagiar? Nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, nuestro entorno laboral. Doctor, Entonces, los abuelos, las abuelas, los tíos, los mayores de edad, los niños, los bebés, las mujeres embarazadas, todos esos son personas que se merecen respeto y consideración por parte de las personas que tienen este tipo de cuadros virales, ¿no, doctor? Es lo que usted está diciendo. sí, y lo otro es que, bueno, nosotros tenemos que salir, tenemos que ir a sitios muchas veces donde hay gran conglomerado de personas. Hombre, si nosotros estamos en estos grupos que son de mayor riesgo, los que estamos aquí en la conferencia, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, no estamos resfriados, no tenemos ningún tipo de sintomatología. Pongámonos la mascarilla, no se nos quita nada porque nos protegemos de poder contagiarnos de alguna persona que por ahí ande sin Ahora, mascarilla do- esparciendo el virus. doctor Molto, se recomienda el uso de la mascarilla porque prácticamente ha desaparecido la mascarilla en Panamá. Porque la gente piensa que la mascarilla es sinónimo de que existe la enfermedad y no es así, la enfermedad persiste. Entonces lo que tenemos es que aplicar lo que aprendimos durante la pandemia. Fíjense que durante la pandemia, en el año 20 y 21, prácticamente desapareció la gripe, la influenza, porque todo el mundo andaba con la protección y por lo tanto era difícil que se contagiaran las personas porque todos estábamos enmascarados. Doctor Apenas en el Moltó, año 22 se quitó la mascarilla obligatoriamente y ya completamente en el 23, entonces la gente anda por allí resfriada, mosqueando, esparciendo virus y como si nada, como si esto fuera lo normal. sí, Y lo normal es que nosotros debemos seguirnos protegiendo, debemos seguirnos lavando las manos frecuentemente, nosotros debemos toser o, o sonarnos las narices con un pañuelo, con un Kleenex, si no tenemos, hacerlo con el ángulo del codo, pero tenemos que aplicar lo aprendido, porque si no, vamos, corremos el riesgo de que podamos tener mucho más tiempo y persistiendo la enfermedad entre nosotros y además con el riesgo de que las personas con mayor vulnerabilidad sigan enfermando gravemente con la posibilidad de fallecer. doctor Alfredo Moltó, nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana aquí en este programa, pero sobre todo por crear conciencia de una manera tan liviana, tan ligera, tan fácil de comprender en su lenguaje. Muchas gracias, doctor Moltó, que tenga un excelente día. Buen día a todos, ¿eh? Hasta luego.